Bueno, boas tardes. Unha benvida e un agradecemento nun día como hoxe tan tremendo que é pois que estemos aquí un grupiño, sempre é de agradecer. É de agradecer porque está claro que hai interés, hai que cavilar moito o que vai acontecer nos próximos anos aquí nesta cidade, polo menos o que se fala dele. Quero simplemente referirme a unha nota publicada no xornal El Progreso no mes de xullo deste ano, no que o gran titular decía: 5 grandes obras transformarán a mobilidade urbana de Lugo nos vindeiros anos. E referíase a Intermodal, a peonalización da Mosquera, as obras do antigo Xeral, a Gran Plaza na Constitución e na Praza da Constitución e o sentido único da Avenida da Coruña. Certamente, dito así, pode parecer nimio, pero sí que se pode ser un gran cambio na cidade. Adega Lugo vende organizar este debate público para falar, para centrarnos no tema da Praza da Constitución, no tema do traslado, do posible traslado, do, en principio, parece que irreversible traslado da estación de autobuses para a Plaza Conde de Fontao. Bueno, nesta debate que vamos a abrir ahora van participar Adela Figueroa, representando precisamente a Adega, Raúl Veiga, secretario do Colexio de Arquitectos de Lugo, e Luís Latorre, que ven sendo voceiro presidente da Asociación Lugo Monumental. Cada un deles vai facer unha exposición de un par de minutos do que pensan a este respecto e logo a partir de aí intercambio de preguntas, respostas, intereses e demais. Ben, pois, en primeiro lugar, agradecidísima que co día que está hoxe e con tan pouco tempo que tuvemos para montar esta actividade de hoxe, que se prolongará até o próximo xoves, pois moi agradecida de que estedes aquí, porque iso implica que hai alguén que está interesado no que acontece na nosa cidade. Sobre o que acontece sempre hai diferentes opinións e cada un ten a opinión según o que lle parece que é seu interés ou o interés xeral. Eu estou na Asociación Ecoloxista Adega, Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, polo tanto interésome pelo ben común, é dicir, o ecoloxismo é o paradigma do ben común, porque é a casa de todos, e aínda que pode haber un interés persoal meu con relación a ubicación da estación de autobuses e a ubicación do tren, tamén a min móveme o interés global, é dicir, que lle pode interesar ou que lle pode afectar a xente de Lugo que a estación de autobuses que está onde está hoxe sexa trasladada para onde está a estación do tren, que é o proxecto que está en proxecto, digamos, por ser redundante. A quen lle pode afectar, a quen lle pode interesar e a quen lle pode perxudicar este proceso. E despois tamén interésame non só o interés directo das persoas, senón como afecta ao medio ambiente este tipo de cuestións, é dicir, cualquera tipo de obras, como é que afectan ao medio ambiente e como esta obra en particular pode afectar ao que sería o medio ambiente en Lugo. Entón, para comenzar, xa bichedes, pois é un pouco incordiando. É necesario o traslado da estación de buses? Sería a primeira pregunta que eu me fago. En principio, a mí pareceme ben a idea da intermodalidade, pareceme ben esa idea pragmática de un chega nun medio e ten facilidade para coller outro medio. Por exemplo, pois, un chega nun hipotético a tren funcional, un camiño de ferro que veña desde Madrid, que chega ben e que ten que chegar a Fonsagrada, e entón, pois, chega no seu tren e desde o seu tren, pois, colle un autobús a Fonsagrada. Bueno, eso, en principio, quen vai dicir que non é práctico? Eu diría que é unha cousa práctica. Por tanto, a idea da intermodalidade pareceme, e en Adega discutímonos, a idea da intermodalidade parecenos ben. O que acontece é que eu penso, e a nosa posición é que
pódese ter intermodalidade sen mover a estación de autobuses de onde está, porque son 900 metros de distancia entre a estación de autobuses e o lugar onde se pensa, bueno, onde está hoxe a estación do tren, e é moito menos oneroso, moito menos dispendioso poñer unhas lanzaderas pequenas, eléctricas, pouco contaminantes e ben coordinadas coas líneas do tren, coas horarios dos trenes, se alguén necesita baixar dun autobús e do autobús ir á línea do tren. Superamos os 2 minutos. Ai, eran solo 2 minutos. Ben, sí, entón, fica entonces ese plantexamento, porque a min, como vedes, preocúpame tamén que afecto medioambiental pode facer isto, que se vai poñer se se quita esa estación, e, sobre todo, somos conscientes que estamos inmersos nun grande e perigoso crise ambiental, e nós, como adega, decimos moratoria á construción. Eso é a nosa posición. Hombre, el Colegio de Arquitectos todavía no tiene una posición pública o como que se haya manifestado en ese sentido, ¿no? Pero evidentemente sí hemos reflexionado, tanto individualmente como colectivo, sobre lo que se está haciendo aquí. La función del Colegio de Arquitectos, una de sus funciones principales, es dar apoyo a la calidad del trabajo del arquitecto, por supuesto, pero también observar los modos y las formas en que se desarrollan las ciudades, y en concreto nuestra ciudad, que para eso somos la delegación de Lugo, ¿no? Este tema evidentemente nos preocupa y mucho, hasta el punto, como ya te comentaba Adela, que el colegio ya ha interpuesto 2 recursos a los 2 concursos, en el sentido de que están mal planteados, ¿no? y de que lo que persiguen es una situación planteada de un modo muy frívolo y que necesita más estudio, ¿no? De entrada, y leyendo esto, ya de un modo individual, claro, no puedo decir otra cosa que lo que voy a decir, que como lo que pensaba decir, que ya coincide exactamente con esto, ¿no? No es necesario, pensamos, emprender semejante acción urbana cuando ya son usos muy asentados en la ciudad que caracterizan mucho la trama urbana, que son sostén de una memoria colectiva, histórica, que es importante, que hay que apreciar. Por lo tanto, que además serían operaciones de una complejidad urbanística muy grande, que eso nunca se dice. Habría que modificar el plan general, y eso no es una maniobra que se haga así como así, que además supone derribos de elementos válidos como es esta estación, incluso de elementos protegidos como la estación de tren. La estación de tren había que desprotegerla, y eso también es una maniobra muy compleja, ¿no? Y sospechamos que detrás de esto, además de esta maniobra, y esto lo digo tranquilamente, hay intereses urbanísticos promocionales, más bien, ¿no? Porque la actuación que se va a hacer en el área de la estación del tren es una actuación también de edificación de viviendas y venta. No sé si lo habéis visto en la foto, más bien en el plan general, que hay una zona reservada para vivienda, ¿no? Para uso residencial, ¿no? Y eso es una maniobra donde Adif va a sacar mucho provecho. Eso también va ahí, ¿no? Y están en suelo que son de servicios generales, además de infraestructuras básicas que se llaman, ¿no? Con lo cual, cualquier operación que se haga ahí es muy compleja. Además, están situadas ambas en zonas muy sensibles de la ciudad. Tienen espacios anexos, complejos, tienen usos ya muy consolidados. La muralla es una ciudad, esta ciudad pretende ser patrimonio histórico, la muralla ya patrimonio universal, también lo es ya la muralla. Entonces, cualquier actuación que se haga ahí debe ser planteada de un modo muy sensible y no de esta manera, como hemos visto en los pliegos de los concursos, tanto que son licitaciones, luego os explicaré un poquito más de qué va esto, ¿no? De un modo como de, bueno, aquí usted ¿en cuánto me va a hacer este proyecto? No, primero hay que racionar qué proyecto es otro que hay que hacer. De momento. Yo no me quiero meter ni en plano ecológico ni urbanístico, porque tenemos 2 personas que saben mucho más que yo. Sí, claro. Vamos a ver, nosotros desde la sociedad... Perdón. Nada.
Desde Lugo Monumental, evidentemente, somos una asociación de empresarios del casco histórico. Cuando digo empresarios, no penséis en la COE, somos vecinos que tienen un pequeño negocio, la mayoría autónomos o gente que tiene un empleado, en el mejor de los casos. Entonces, somos vecinos de la zona que estamos preocupados por el traslado de la estación. Evidentemente, si somos del casco histórico, nos perjudica que se aleje, entre comillas, la estación. Digo entre comillas, ¿por qué? Porque se aleja unos metros, unos 800 metros, 900 metros de distancia entre una a la otra, pero el problema no es la distancia, es la pendiente. El problema de la estación de tren es que la gente no va andando a la estación de tren. Vamos a ver, cuando uno se plantea un tema de esta categoría, de este nivel de inversión y de esta categoría de intervención en una ciudad, tiene que basarse en datos, no en teorías. No puede decir, no, ¿para mí qué? No, ¿para mí qué? No. Tiene que haber un estudio previo, y lo hay. Hay un estudio previo de la Xunta de Galicia, que nosotros lo tenemos puesto en la página web nuestra, en lugomonumental.es, por si queréis verlo. Es un estudio de la Xunta de Galicia que tiene, pues el típico estudio de 600 páginas, que dice cosas interesantísimas. Por ejemplo, que el 54% de los usuarios de la estación de autobús va andando a la estación de autobús. El 54%, o sea, más de la mitad de la gente va andando a la estación de autobús. A la de tren, el 16%. ¿Por qué? Porque está en un sitio mucho más incómodo. Entonces, nosotros haciendo un cálculo de uso de las estaciones, si se hace el traslado y la gente sigue yendo como ahora, andando o en coche, estamos calculando que va a haber 250.000 de desplazamientos al año más en coche en Lugo para llegar a la estación de autobús o a la intermodal esta famosa. Cuando uno habla de una intermodal, dice que lo lógico es que haya una necesidad de intermodalidad, es decir, gente que viene en autobús para coger el tren o que viene en tren para coger el autobús. En Lugo, a día de hoy, esa necesidad, según el estudio de la Xunta, no es nuestro, según el estudio de la Xunta es cero. Nadie viene a Lugo en tren a coger autobús, ni autobús a coger tren. Hay intercambio de vehículos, pero de autobús a autobús. No de tren a autobús ni de autobús a tren. Ni uno, cero, nadie. Nadie hace eso. ¿Por qué? Porque el servicio de trenes de Lugo es un auténtico desastre. Entonces, evidentemente, estamos poniendo el carro entre los bueyes, pero es que es un carro de 70 millones de euros. Estamos hablando de que se va a hacer un disparate de estación para un uso que a día de hoy es cero, no vale para nada. Y encima empeora un servicio público que es el de estación de autobuses. El cercanías de Lugo no es el tren, a día de hoy, es el autobús. Y la gente que usa la estación de autobús es mayoritariamente los estudiantes, 29% de usuarios, seguidos de jubilados, 23%. Insisto, datos de la Xunta, no míos. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a perjudicar notablemente a la gente que viene a este instituto, que viene al femenino, que viene al mixto, que a lo mejor salen de clase con los pelos para coger el autobús e irse a su pueblo y que vienen al instituto aquí en autobús. A esa gente se le va a perjudicar porque el instituto está muchísimo más lejos de la estación de tren de lo que está la estación de autobús actual. Entonces, es decir, cuando uno se plantea una operación de este estilo, tiene que pensar en lo que va a hacer y qué quiere cumplir, qué objetivo quiere cumplir. Aquí, ya lo dijo muy claro Raúl, el objetivo es urbanístico. Y si veis la infografía, hay 3 torres de pisos bestiales, además en el sitio mejor imposible, en la parte alta de la parcela de la estación de tren. Qué curioso. ¿Y qué van a hacer con la Gran Plaza? Bueno, Gran Plaza ya veremos, pues ya están diciendo que también va a ir a edificios para albergar los negocios que ahora están en la estación de autobús y que hay que ubicarlos, etcétera, etcétera. Bueno, como primera intervención... E a partir deste momento, calquera de vostedes, se quere facer preguntas ou mesmamente afondar, que seguro que sí, que vai ser así, as persoas que están na mesa, que acompañan a mesa, pois adiante. Eu fagome unha pregunta e é para dar un pouco tamén o pistoletazo a vostedes. Si mal non teño entendido, a concesión dos autobuses é por 75 anos. Deuselle a empresa, unha empresa, non lembro o nome desa empresa. Evidentemente, para chegar aos 75 anos falta moito aínda. Quero decir, esa empresa vai aceptar que se trasladen eses parámetros? Non sei, a partir de aquí todo vostedes poden preguntar, falar. Adela, Raúl. Bueno, si alguén quere preguntar algo antes de continuar, pois esto como, espérate. Pues eso. Ahí, para adelantar. Ahí. Eso. Pois tamén a min gustaríame decir que cualquier proxecto, como dixo moi ben Raúl, bueno, do Colexio de Arquitectos, cualquier proxecto, sobre todo, nomeadamente un proxecto desta envergadura, necesita un tempo de exposición pública. E é o que comprobei, eles como son no Colexio de Arquitectos, sí, efectivamente, teñen máis datos, pero a min molesteime en preguntar no Concello, en preguntar na Diputación, en preguntar nos poderes de Lugo, nos poderes, o sea, os poderes que teñen estar interesados en Lugo, e en todas partes dixeronme que non tiñan nada, que no, por exemplo, no Concello non teñen o proxecto. Contestaronme, bueno, eso igual o ten a Xunta, porque como é cousa da Xunta, bueno, a miña resposta é, caramba, sinda que sexa cousa da Xunta, ben podían escoller o teléfono e preguntarles, non? Sería a miña resposta, porque penso que son os nosos representantes e que son os que teñen que mirar pola cidade.
Pero xa digo, a primeira cousa é que non hai exposición pública e nós estamos en Adega moi acostumados a que haxa un tempo de exposición pública, facer as alegacións, estar dentro do procedimento, en fin, todo ese tipo de... Hai unha dinámica a cual estamos nós moi acostumados. Pero es que non hai, claro, e non hai, é que realmente non hai. Entón, que están vendendo? Están vendendo fume ou están vendendo maquetas? A outra cousa é bueno, xa poño aí onde está o expediente de toda esa planificación e si a nova estación respecta o edificio que está catalogado. Tamén é outra pregunta que me fago, porque ese edificio está catalogado. Por tanto, nos guste ou non nos guste, pode haber quen diga pois porque está catalogado non vale a pena, pode haber outros que digan pois si merece estar catalogado, pero non importa, o caso é que está catalogado. E entón, catalogado con protección ambiental. Claro, con protección ambiental. Eso quiere decir que el edificio define un ambiente. Claro, exactamente, sí. E entón, despois outra pregunta que me fago é o espacio que vai ficar despois da demolición da estación de autobuses, cual vai ser seu uso? Eu vi no periódico, como seguramente todos miraron, unhas esplanadas, deso que lles encanta agora, a estética das cidades, facer grandes esplanadas. Do ponto de vista ecolóxico, eso é o máis negativo que se pode facer nunha cidade. Hai unha cuestión en ecoloxía que se chama illa de calor. Illa de calor quere decir esa illa que se forma á volta das cidades onde a temperatura é 2-3 grados maior que no resto. É como unha borbolla que nós non vemos, que non tropezamos con ela, pero que está funcionando en riba das cidades. Pois ben, por exemplo, é un exercicio que lle facía aos meus estudiantes cando era profesora aquí neste centro, que era profesora de Ciencias da Terra e Medio Ambiente, era que me averiguasen cuánta fotosíntese se perdeu porque a horta do seminario deixase de ser horta para ser unha esplanada, e cuánto gasto ten a depuradora de augas de Lugo porque non hai terra que filtre esa precipitación, senón que, como lles gustan as esplanadas, pois eso vai correndo para a mesma depuradora de augas de Lugo. Son cousas que aparentemente non nos afectan, pero sí que nos están afectando, porque nos está afectando a casa común. E nos, desde logo, de que si teñen que demoler esa estación, nos decimos que ten que ser un xardín con terra e plantas, pero bueno, eso xa sería outra cuestión. E outra cuestión, e como vedes aí suliñada, vai ser corrixido o deficiente servicio de trenes en Lugo? Porque iso é gravísimo. Non nos damos de conta do grave perxuicio que Lugo ten con relación ao tren. A Vega hai como uns 8 ou 9 anos, fixo un congreso, un mini congreso en Lugo que se titulaba Lugo vai perder o tren. Porque o camiño de ferro aquí está totalmente abandonado, totalmente deixado da mão de Deus, e eu, pois sería castigo de Deus, non sei se é que existe, porque o domingo tiven que vir a Lugo no convoio que saía de Coruña ás 10:20, saiu de Coruña a 1:00 da madrugada, cheguei a Lugo ás 3 da madrugada, e eu vos fago unha idea: chegade a Lugo ás 12 da noite, eu cheguei ás 3 da madrugada, pero chegade ás 12 da noite naquel barrio e tratade de vir a vosa casa. O primeiro non é a distancia, non son eses 900 metros, é unha pendiente do 40%. Vale, entón, ben, como vides, hai problemas moi graves que deberíamos de estudar antes de lanzarnos a unha operación deste tipo. A palabra, por favor. No la pedí, pero bueno, sí. Sí, pero no, Pero bueno, Nacho. No, que, a ver, has reflejado un dato un poco raro, y es el que en una zona determinada, llueve igual haya lo que haya, y esa agua tiene una escorrentía y hay que tratarla. O sea, que aunque sea una esplanada plana, y aunque esté llena de casas, el agua que llueve es la misma que hay que depurar, ¿no? Eso en primer lugar. Bueno, yo un poco contestándolo a lo que decías, bueno, y si sigo la exposición pública, ya vemos que no existe porque no existe el proyecto todavía. Pero hay algo peor que no existe. Ay, perdón. No, claro que sí. Hay algo peor que no existe, y es y que se ven esas infografías, y es que no hay ideas. O sea, es que no se sabe lo que se quiere hacer. Hay un interés en plantear esta problemática político, yo creo, y se decide que se hace esto así, pero sin haber pensado nada. Ese es el problema. Y hacen una licitación
Una licitación es a ver quién hace esto por el menor precio, no es otra cosa, ¿no? Que es lo que nosotros hemos recorrido para la estación de autobuses y para la estación de tren, hacen una cosa parecida, ¿no? En la que piden un proyecto básico para la organización de una plaza pública. Eso es un proyecto en el que prácticamente lo que tienes que hacer es decir, bueno, pues son tantos metros cuadrados de losa de no sé qué, tantos metros cuadrados de tubo de saneamiento, y aquí hay una marquesina, que la vimos en el dibujo, y no sé qué. Sí. Entonces, mire, en ese sitio ese no es el problema. El primer problema es ver si hace falta eliminar ese tema de autobuses. En mi opinión, para nada. Entre otras cosas, entre otras razones, que son las que habéis explicado, hay una muy curiosa, y es la vocación del lugar, lo que los arquitectos llamamos genius loci, ¿no? Ese sitio, tradicionalmente, históricamente, fue zona de acampada, de feria, y luego estación de autobuses. Fíjate, son todos usos de relación de Lugo con su entorno inmediato. Y esa vocación la tiene súper enraizada, ¿no? Es que lo has escuchado tú, el tipo de usuarios, qué tal y cuándo van, esas estadísticas tan bonitas, porque son bonitas, y lo que has dicho tú también, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que plantear es que no hace falta sacar esa estación de ahí, habrá que mejorar los accesos, eso sí, habrá que estudiarlos, y habrá que mejorar el propio edificio, que si os fijáis está utilizado en el 80% de su volumen. Eso puede ser perfectamente un centro social, pues para a lo mejor las personas que vienen del entorno o lo que sea, o incluso puede ser un centro de salud, yo qué sé, pero evidentemente tiene que haber vocación pública, porque además así está recogido en el plan general. Es un sistema general, eliminar un sistema general no es tan fácil, ¿no? Además de infraestructuras básicas, ¿no? Con respecto a las otras preguntas que hacías, que me acaban de sacar, la nueva estación va a respetar la estación. Es que lo veo mal. A nueva estación va a respetar la estación dos comboios. No. Le están poniendo de arriba el proyecto que tiene la DIF por ahí es una especie de columnata rara, no sé qué, una cosa así muy futurista que no es para Lugo, ¿no? El planteamiento en este caso creo que es Fomento y de la Consellería de Infraestructuras no es respetar nada, ¿no? Y eso no se puede hacer así como así, o sea, descatalogar un edificio que es un edificio que es, bueno, así regionalista, no tiene mucho valor arquitectónico, la verdad, pero sí tiene un valor profundo ambiental y de memoria de la ciudad. El edificio que hay al lado de Correos, no sé si lo sabéis, es un edificio muy correcto, es muy bonito. Esa es una obra de Alejandro de la Sota, ¿no? Sí, dirigió el proyecto no es de él, pero él dirigió la obra. Si os fijáis bien, está con un desquite construido, o sea, es un buen edificio, ¿no? Entonces no se puede borrar la memoria así como así, y menos descatalogar. Que el espacio, claro, el espacio que va a quedar después de los autónomos, pues tal cual lo plantean en esta licitación, es la nada absoluta, ¿no? Con todos los problemas ecológicos y políticos que son ciertos, y con un problema mayor, borran la vocación local de ese sitio, de la ciudad. O sea, ¿qué vamos a hacer ahí? O sea, no sé, conciertos de rock. Yo sospecho que, esto se sospecha un poco tonta mía, pero sospecho que es para que las torres de Hipólito salgan en la foto. Es que no le veo otra función, ¿no? Y es arrancar la memoria de la ciudad como ya se arrancó en su momento con los parques subterráneos. Esto es una opinión un poco delicada, pero los parques subterráneos de Lugo fue una trepanación absoluta. Sabíamos lo que salió de ahí, ni se sabe, ¿no? Que nos lo han secuestrado y no lo han devuelto. Y incluso había alguien por ahí que pretendía hacer ahí también otro parque subterráneo. Eso sí, para nada. Los coches lo que hay que hacer es alejarlos siempre de la ciudad, ¿no? Y darles una localización que sea propia del coche y no propia de las personas, ¿no? En una ciudad con la escala de Lugo, quien debe primar es la escala del peatón, ¿no? Eso lo sabe cualquiera, ¿no? Entonces el planteamiento que hace la Junta ahí, perdón, la Junta no, sí, la Consellería, no, de infraestructuras, curiosamente es una no infraestructura, Consellería de Infraestructuras y Movilidad, con una movilidad nula, ¿no? Se contradice ella misma, ¿no? Nuestra opinión es que ese edificio, que además es un edificio de cierta calidad, un edificio racionalista tiene una marquesina frontal que todos hemos estado ahí debajo, tipo constructivista, así con unos por ahí, está bien, o sea, y todos reconocemos la ciudad en ese entorno, ¿no? Y en cierto modo sigue un poco la estructura espacial y de uso que tuvo la feria en su momento, porque la feria también tenía los cobertizos,
piezas fundidas muy bonitas, ¿no? Y tenía la entrada por ahí, había una valla de piedra, ¿no? O sea que esta estación de autobús es de un modo un poco torpe, ¿no? Quizás, o muy forzado por la función, ¿no? Pero sigue un poco la calidad espacial que tenía ya de siempre, ¿no? Entonces, lo que ellos proponen, por eso nosotros reclamamos que esta licitación, es una cosa que ya se ha hecho, que está bueno, aún no esta licitación que se hace como de, bueno, a ver quién de ustedes me hace esto mejor y más barato, es un factor que ya nos preocupa mucho. Cuando se pide que se haga a la baja algo, sospechamos que lo que menos nos interesa es la calidad de ese algo, ¿no? Pero bueno, sí. Pensamos que, y eso es lo que le decimos a la Consellería, que ahí lo que hay que plantear es un concurso de ideas para un proyecto de diseño urbano, o sea, algo más completo y muy complejo, en los que se piense en lo que ya hay y en lo que va a haber en los nuevos usos, o las nuevas, los usos son siempre los mismos, pero las nuevas formas de esos usos, ¿no? Desde luego estamos en contra de que eso sea un plató que no sirve para nada, ¿no? Y bueno, no es un poco más, no sé si va a ser corregir los trenes, pues con esto que plantean, no, desde luego. Yo creo que estamos planteando el tema al revés. Vamos a ver. Yo creo que nosotros no tenemos que justificar por qué la estación se tiene que quedar. Hay que justificar por qué se tiene que marchar. Es decir, cuando una situación está ahí, lo que hay que justificar es por qué la cambiamos, no porque permanece. Permanece pues por no moverla. Entonces, se dan varias justificaciones que a mí cada una me hace más gracia que la anterior. Primero se decía que era obligatorio para que llegara el AVE a Lugo. Dando por sentado que el AVE pueda llegar a Lugo algún día, cosa que dudo muchísimo. Pero bueno, vamos a suponer que en un mundo ideal va a llegar el AVE. ¿Hace falta un intermodal para que el AVE llegue a Lugo? No. Y soy muy radical en eso. ¿Por qué? Porque Madrid es la ciudad de España con más aves y no tiene intermodal. Con lo cual es mentira que el AVE esté vinculado al intermodal. Eso lo venden porque queda muy moderno. Y esa modernidad que supuso sacrificar la eléctrica, que supuso sacrificar muchos edificios de Lugo, esa supuesta modernidad se nos vende como el no más. Ese es uno de los argumentos. Otro es que la estación de autobuses, que claro, que no cumple su función porque es muy pequeña. El diseño que proponen para la nueva estación tiene 20 dársenas de autobús. El viejo tiene 20 dársenas de autobús. O sea, las mismas, ni una más. Con lo cual, es mentira. El espacio para los pasajeros es muchísimo más pequeño el que proponen que el que hay. Claro, como decía ahora Raúl, el que hay que estar sin usar. Con lo cual, ese, claro, no cuenta porque está muerto de asco. Otra razón que nos dan siempre es que la estación de autobús tiene muy mal ambiente. A mí es una cosa que me hace mucha gracia. ¿Alguien conoce una estación de autobús con buen ambiente? Por curiosidad. Porque yo no conozco ninguna. O sea, son todas terroríficas. La de Santiago, la de Coruña, la de Orense, no digamos. Estamos hablando de que las estaciones atraen ciertas cuestiones que habrá que pulir de otra manera. Pero va a pasar lo mismo en el intermodal. Que nadie se engañe. O sea, los problemas de convivencia que hay en la estación de autobuses van a pasar exactamente igual abajo. Solo que menos céntricos y queda más bonito porque se tapa un poquito. Pero no es cierto. Es que son cosas que nos cuentan que son falsas. Otro argumento que dan siempre es que es muy bueno para el desarrollo del barrio de la estación. A ver, sí, claro, y si le mueves la catedral también, pero no por eso vas a mover una estación. O sea, es decir, tú tienes que ver la ciudad como un todo. Lo que no puedes hacer es desvestir un santo para vestir otro. Por ejemplo, el Mil iba a ser la repanocha, el no va más. Iba a ser, para la Milagrosa iba a ser lo que iba a hacer despuntar la zona. No va nadie. O sea, se ven negros para llevar gente allí. Llevan a los colegios para que los aumenten las estadísticas. No va nadie al Mil. ¿Por qué? Porque están Cristo dio las tres voces. Y el problema es que no solo no va la gente, sino que dejaron de hacer cosas allí. O sea, el Mil cuando lo inauguraron era el ojito derecho del ayuntamiento y todo se hacía en el Mil. Presentación de no sé qué en el Mil. Carta de no sé cuánto en el Mil. Presentación de no sé cuánto en el Mil. Después fue la Plaza de Abastos. No sé qué en la Plaza de Abastos. El Mil ya dejaron de utilizarlo para todo. Ahora es la vieja cárcel. Entonces, lo que no podemos hacer es utilizar los edificios públicos como un juguete temporal hasta que tenemos el siguiente y el viejo tirarlo a la basura. Porque no son juguetes, son edificios que cuestan muchísimo dinero. El Mil costó 11 millones de euros y cuesta más o menos 1 millón de euros al año el mantenimiento. 1 millón. En una ciudad con el presupuesto que tiene Lugo. Entonces, es un auténtico disparate y para el uso que tiene. Si echamos la cuenta de cuánto nos sale cada persona que va a ver el Mil, nos escandalizaríamos. A lo mejor estamos hablando de 2 o 3 mil euros por persona que vaya a ver, porque vaya por allí a dar una vuelta. Es un auténtico disparate y aquí quieren hacer lo mismo. Y el último argumento que dan siempre, que vuelvo al principio de lo que dije antes, es la intermodalidad. Y vuelvo a insistir, mientras no tengamos trenes decentes, no va a haber intermodalidad, porque nadie va a venir a Lugo a coger un tren en autobús. Nadie. Si tú eres de Chantada
No vas a venir a Lugo, vas a ir a Orense, que te queda más cerca. Si tú eres de Coruña, ya vienes directamente en autobús. O sea, es que es absurdo, no hay ninguna razón para venir a Lugo a coger un tren en autobús, ni viceversa. Y a día de hoy vuelvo a insistir en que es cero, la intermodalidad es cero. Entonces, primero crea la necesidad. Es decir, nosotros no planteamos, no nos cerramos en banda oye, no se puede quitar la estación porque nos conviene tenerla ahí. Que es cierto también, porque nos vamos a engañar. O sea, así no vamos a mentir a nadie. A nosotros nos conviene, evidentemente, porque al casco histórico le viene muy bien tener la estación donde está. Pero es que no le conviene al casco histórico, le conviene a Lugo, a la ciudad entera. Por lo que dije antes, 54% de personas van andando a la estación de autobuses, 16% a la de tren. Con lo cual, no es solo el casco histórico el que va andando a la estación de autobuses, porque en el casco histórico viven 2.000 personas. Y en la ciudad otras 90.000. Entonces, estamos hablando de que a la ciudad en su conjunto le viene mucho mejor la estación donde está que la estación de tren. Y lo dicen, insisto por enésima vez, los datos de la Xunta, porque como siempre hacemos lo mismo todos y todos intentamos llevar los datos a nuestro molino, o sea, al agua a nuestro molino, vuelvo a deciros, en la página tenemos el estudio, el que hicimos nosotros, sobre el estudio de la Xunta. Y los datos son los de la Xunta, nosotros no aportamos ni un dato, porque no lo tenemos. Entonces, basándonos solo en esos datos, el propio estudio de la Xunta reconoce que la estación de autobuses está mucho mejor ubicada, mucho mejor comunicada con toda la ciudad por las líneas de autobús urbano, que esa es otra, y que no tiene la cota de altura que pueda tener la estación de tren para subir al centro. Ahora imaginaros una persona que tenga un problema de movilidad, y no estamos hablando ya de una silla de ruedas, ni de un bastón, ni de una muleta, estamos hablando de una persona que se cansaba al andar, porque claro, a ver, los años nos pesan a todos. La cuesta que hay para llegar de la estación, subir todo Castelao y toda la calle del Teatro para llegar al centro, o si dice al centro, dice a cualquier lado, es un auténtico disparate. Hay otra cosa que tampoco se está teniendo en cuenta. Si se sobrecarga de tráfico la ronda de las Fontiñas, ¿qué es lo que va a pasar si metemos ahí el intermodal? Claro, como ya tiene un tráfico tan bueno ahora, o sea, es que, a ver, son cosas que no se están pensando, no se están planteando. O sea, este tema se está poniendo, se puso sobre la mesa. Yo sinceramente pienso un poco lo mismo que decía antes Raúl. Pienso que se puso sobre la mesa, a ver qué pasa. O sea, de estas cosas, de estos globos sonda que se mandan en política, que dices, vamos a hacer en San Fernando un museo de la remodelación, vamos a hacer en no sé dónde, vamos a hacer, a ver qué pasa. Claro, si la gente no dice nada, dicen, bueno, pues mira, lo acabaremos haciendo. Pero de verdad los esfuerzos de Lugo tienen que ir hacia ahí. O sea, ¿de verdad creéis que Lugo necesita urgentemente sacar la estación de ahí porque es un estorbo tremendo y molesta muchísimo y necesitamos comunicar el autobús con el tren porque hay una demanda tremenda? No, es que yo de verdad que reto a cualquiera que me demuestre lo contrario, porque es mentira. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Planteamos lo mismo que Adega, es decir, moratoria, bueno, por mí indefinida, pero moratoria. Pónganme ustedes trenes, pónganme un servicio de trenes razonable. Ya no estoy diciendo que tengamos que tener Madrid a 4 horas, porque a mí, sinceramente, Madrid me da igual. O sea, Madrid vas una vez al año si vas. A mí me preocupa muchísimo más poder coger un tren decente a Orense, a Coruña, a Santiago, a Rábade, bueno, ya si tuviéramos uno arriba de hoy os cuento. Pero, realmente, ¿cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer? Tenemos que tener el esfuerzo para requerir trenes a Lugo, y desde que tengamos esos trenes, mira, qué chulo, que no lo había visto. Desde que tengamos esos trenes, y tengamos demanda de trenes, y tengamos oferta de trenes, y tengamos pasajeros de trenes, entonces sí puede que sea necesario un intermodal. Pero no pongamos el carro delante de los bueyes. Sobre todo, insisto, cuando es un carro de 70 millones de euros. Es que estamos locos. La estación de autobuses, pegándole un lavadito de cara, porque hay otra cosa que es muy llamativa también del estudio de la Xunta. Y eso a mí me llamó muchísimo la atención. Todos tenemos una idea de la estación terrorífica. Horrible, horrible. Todos decimos que está vieja, que está sucia, que está hecha un asco. Bueno, pues los usuarios no lo dicen. Según la estadística de la Xunta, pues mirad, en limpieza, por ejemplo, es que lo veo un poco mal, pero en limpieza, bueno, ninguno de los criterios baja del 70% o el 80% en cuestiones favorables. Por ejemplo, luminosidad, 84% a favor, disponibilidad de servicios, 88%, precio de transporte, 81%, limpieza, que a mí es lo que más me llamó la atención, 86%. O sea, la estación está limpia, la estación está bien, es que está infrautilizada. Si tú en los locales que tienes vacíos los cedes a asociaciones, a la ONCE, que ponga un kiosco, o sea, puedes hacer muchas cosas que le den vida a esa estación. Ahora, si estás intentando cargártela para moverla de sitio, entonces sí que claro que evidentemente no vamos a hacer nada con ella. Hacer gestiones que hablan con obras públicas, porque si no mal no recuerdo, esa estación de autobuses la pagó obras públicas, no la pagó el ayuntamiento. Lo que tuvieron que hacer es ceder los terrenos. Y entonces obras públicas propone que si son ustedes propietarios del campo de la feria, ¿por qué no la construyen ahí? Y efectivamente, existe un proyecto en donde no solamente era estación de autobuses, sino que llevaba un helipuerto. Esto lo puedo demostrar porque hay fotografías en las cuales en la maqueta figuraba el helipuerto. Se pretendía hacer, claro, un radial todo para las entradas y salidas
y había que coger terrenos del seminario. Entonces los arquitectos, el arquitecto, los dos ingenieros, autores del proyecto, van a ver al señor obispo, y el señor obispo, Ona de Chávez, le dice: mire, me parece una cosa muy importante para Lugo, pero a ver si se arreglan ustedes en su terreno, porque claro, tendríamos que pedir permiso a Roma y va a tardar años. Vienen todas estas cosas, se empieza, se empieza a iniciar todas las gestiones, se va el proyecto, fallece el arquitecto, o sea, autor primero del proyecto, lo toma otro arquitecto, se hace un proyecto en donde llevaba, pues me parece que, no sé, no quiero recordar, o vamos, no recuerdo, 6 o 7 plantas para hotel, es decir, iba definido un hotel y todo. Se lo lleva el señor alcalde con las autoridades, todo el mundo van a obras públicas, al ministerio, y le dicen: sí señor, nos parece todo muy bien, pero mire una cosa, como lo vamos a hacer nosotros, déjenos el proyecto que se lo vamos a encargar al ingeniero jefe de La Coruña, de Galicia, y él ya resolverá toda la papelera. Y ahí fue cuando se construyó esto, que yo cuando la vi construir dije: esto no se parece en nada al proyecto primitivo que se había hecho. Entonces toda la gente contenta desde que estuviese la estación de autobuses ahí, y yo sigo diciendo que la estación de autobuses debe de seguir ahí, como, en fin, no voy a decir como participante y presumir un poco. Y resulta que, claro, yo me encuentro de que un día vienen y dicen: la intermodal, y lo que dijo ahí es poner los bueyes ante los carros, y esa palabra tan bonita, intermodal, yo no sé, en fin, de dónde viene. Ya digo, y entonces fue cuando se construyó esa estación de autobuses. La marquesina esa era lo único que iba en el proyecto, o sea que eso era lo único que respetaron. Después el resto ya no respetaron nada. Y además vive don Tomás Notario, sí, que era uno de los ingenieros. Acaba de fallecer ahora Felipe Mendaña, que fue el calculista, y falleció también los dos arquitectos, don Ruperto Sánchez Núñez y don Manuel Cortón, fueron los intervenientes. Y Benjamín Santín Carvallada, que soy yo, fue el que lo dibujó todo. Por eso puedo hablar un poco. Sabes lo que hablas. Casi mereces un Santín, gracias. Y entonces yo me niego rotundamente como ciudadano de que desaparezca de ahí la estación de autobuses, porque marcó una época, unas necesidades, porque, en fin, que barras eléctricas se tiró, el edificio de Locke se tiró, y que vamos a tirar también eso. Y que vamos, yo una cosa que leí yo, me parece, fue una plaza humanizada, ¿no? Yo, perdón, pero es que yo todavía no acabo de entender San Marcos, que es esa plaza humanizada, no acabo de entenderla. Ya sé que ahora en Lugo se llevan plazas de piedra, jardines de piedra, ya lo sé, que la gente se queda admirada que viene de fuera y dice: ¿pero esto qué es? Y yo me pregunto, les digo: pues vamos por encima de todo el mundo, jardín de piedra, porque así lo tenemos mejor, ¿no? En fin, esto ha sido un pequeño tal. Y hay una cosa que dijo usted que me parece muy interesante, que es el tema a ver, vamos a ver, la intermodalidad en sí no es mala, evidentemente, pero claro, depende de la ciudad. Le voy a poner un ejemplo. Mire, en Vigo van a llevar la estación de autobuses, que no se saben dónde está, allí en Casa de Cristo, de la Florida para allá, la van a llevar a Urzaiz. En Santiago van a llevar la estación de autobuses a la de tren, porque está al lado de la Plaza Roja del Tucumán. En Madrid acaban de llevar de cercanías a la Puerta del Sol. Vamos a ver, el transporte público tiene que intentar evitar que tú tengas que necesitar otro segundo transporte al llegar a la ciudad. O sea, lo que no tiene sentido ninguno es poner un transporte que te deje en el Cerro de Úbeda para después tener que coger un autobús, un taxi o un coche para llegar a tu destino. No tiene sentido. Díganlo ustedes a los de Londres que le van a sacar King Cross o la estación Victoria. No, díganselo usted a los valencianos que le quiten la estación, y allí tienen también la... Díganles a Madrid que le van a quitar del centro, que le van a quitar a Atocha. O díganles a Nueva York que le van a quitar la estación de autobús, de tren. O sea, es decir, aquí vamos al revés. Luego va con un retraso de 20 años en todo, pero hay veces que nos pilla, por ejemplo, la muralla la tenemos porque no hubo dinero para tirarla. ¿Cómo que? La muralla, digo. La muralla hubo un señor contratista, que se tenía además por muy culto,
y dijo, Lugo no progresará nunca porque Por la tiene muralla. una muralla y una fábrica de curas. Sí. Pues mire, lo de la muralla, hay un artículo que te habla de murallófugos y te dice los intentos que hubo de derribar la muralla. No se tiró porque no había dinero, si no lo habríamos tirado, pero cuidado, es que tirar las murallas en su día era lo moderno, por eso no hay ninguna en el mundo. Porque era lo moderno, tirar las murallas que eran un estorbo urbanístico, hoy sería un disparate. Pero ¿qué pasa? Que luego nos está pasando lo mismo. Como la ronda ya llegó a la siguiente fase, nosotros ahora estamos en la fase de tirar la estación para llevarla lejos, cuando las demás ciudades están intentando llevar el transporte otra vez al centro. Vamos al revés. A mí es que me pone enfermo. Me enciendo porque creo que Perdón, Ali ten- no vamos a tomar nada. Ten Valentina. Hubo un concejal en el Ayuntamiento de Lugo cuando se construyó el pabellón de deportes que dijo que eso no se debía de hacer ahí, que se debía de hacer encima del mercado. Con eso digo bastante. Valentín. Y perdón, Antes de nada quero dicir que non vou a falar hoxe como un nave, lógicamente, no que iso tócame para este próximo saber. Vou a falar como persona que estou aquí vindo, Valentín e nada máis. Bueno, eu que noto por parte dos tres ponentes unha postura máis ou menos forte en contra da nova estación. A dela ti dices moratoria. Moratoria xa a vai a ter. Que iramos ou non, estamos falando de unha cousa que está en Alvis aínda, está iniciándose. O sea, é unha idea que aí vai a ter unha moratoria que ti pides completamente segura. Estou falando, digo, eu personalmente. Ben, dices que é unha boa idea, que a intermodal que é unha boa idea, pero que non che parece ahora, despois xa me contestaré. Pero, a ver, eu dixen, ao concepto de intermodalidade Sí, xa te entendo. non está mal, pero creo que se pode ter exactamente intermodalidade deixando a estación de autobuses onde está, porque está a 900 metros. Que problema? Para un pequeno autobús, para un pequeno, non é problema ningún, pero para unha persoa, eu digo por experiencia persoal, eu non podía andar hai 4 meses, non podía andar literalmente, non estou dicindo, e tuven que vir ás 12 da noite da estación do tren e viñen a 4 patas, e eu digo así. Sí, sí. Entón, non é ningunha broma, e además vou dicir unha cousa, a poboación mayoritariamente vai camiño de ocupar, de ser a maioría as persoas de 60 anos, de 50 e tantos, con mobilidade reducida. Esta estación, e vou dicir así, para min é un privilexio, porque coñezoas todas, porque ando moito en coche de línea. A de Ourense é un horror. A de Santiago está sucia, e bueno, xa van quitar dali, pero é horrible. A de Coruña está sucísima porque están en 2 plantas e esta é nunha sola planta. É que vou dicir unha anécdota. Recollendo asinaturas, que non ven a conto, era polo eucalipto, pero era outra cousa. Recollemos asinaturas na Praza Maior e veu un señor que viña en cadeira de rodas e vimos Ferrol e preguntamos, e logo de Ferrol por aquí? Dice, veño sempre a pasear por Lugo porque subo no coche de línea en Ferrol e aquí estou no centro dunha cidade, baixo no coche de línea, a cidade é planiña polo centro, paseo e volvo outra vez para a miña casa. Eso hai que escoitar as persoas que son máis vulnerables. Esa é unha persoa vulnerable. Ben, se me deixas acabo... Sí, xa está, no, é que quixen aclarar. Acabo a exposición e logo podedes contestar. Xa, perdona. No, nada, pois se non facemos un intercambio Sí. que xa sabes que non conduta nada. Imos ver, entonces Raúl está falando do proxecto, da mellora do proxecto, como se vai a facer a plaza, pero Raúl, é que todo eso está tamén completamente en inicio. O sea, vamos a ver, estamos tendo unha idea central que significa progreso de cara ao futuro. Hoxe todos estamos moito máis cómodos en onde estamos, eu non teño a máis mínima dúbida, pero en este momento como persoa, digo, estou falando como eu mismo, penso que temos que ter unha visión longa, non incluso a medio plazo, que tamén, senón a longo plazo, de como se poden facer as en unha, xa, logo xa non é unha pequena cidade, xa empeza a ser de tipo medio, e vemos que en casi todos os sitios, xa sei, Luís, que hai moitos que non, teñen a súa estación intermodal de intercambio de buses con trenes. Tamén sei que os trenes en Lugo que non están funcionando como é debido, cercanías non, pois prácticamente está francamente mal, o AVE tampouco chegou, todo isto sei, pero eu quero dicir que non sei se será ben poñernos unhas gafas de mirar a medio e a longo plazo e dicir, de ir dando pasos admitindo
todas as opinións en contra, que sabe Luis que demasiado falamos sobre isto, incluso saliu unha nota pública sobre este tema nosa que tivemos, sabes? Entón, eu diría, cando se fai un espacio peonil en Lugo, concretamente no meu barrio, a Milagrosa, eu particularmente tuve que oír 20.000 críticas cando a Rúa Divina Pastora, eu sabe Paco perfectamente igual que eu, e moitos dos que aquí estades, se propuxera por aquel entonces no ano 95, 98, por aí fora, facela peonil, a min se me comeu a figura, porque era dos que apoyaba, eu non era quen, pero era como a asociación de veciños apoyaba. Ben, Humberto Peña, sí, na sí. Praza da Soedade. Sí, exactamente, ben. Entonces a min isto me está recordando un pouco, perdonade que o faga de este xeito, ao que se pasou, que hoxe están todos contentísimos. Hoxe con aquela praza que temos, peonil, xa sei que hai críticas aínda, pero mínimas, están os restaurantes, os bares, toda aquela zona contentísima, pero hubo que loitar a balazo partido para instaurar unha zona peonil. A onde vou a parar con isto? Pois vou a parar, como vemos na desconta, de que hoxe, sí, todos estamos mellor, recoñezo o que estades falando, Luis, reconozco que é moito máis cómodo para moitas persoas, pero eu digo, se nos vamos a quedar fora do ritmo das grandes urbes, que a maioría tenen esa estación intermodal, se nos vamos a quedar fora de ter unha base para potenciar o tren, que xa debe ser antes, sí, é certo, estos trenes, cercanías, xa debían estar hoxe con ritmo, que non o hai, pero vamos a ir, digo eu, facendo as cousas a parellas, de forma tal que isto ainda vai para lonxe. Xa digo, Raúl, non te preocupes, que vas a ter moitísima opción para facer suxerencias, ideas contra ideas e contra opinións, porque isto vai para longo, como digo, hai que expoñelo como é normal e natural, non se vai a facer unha cousa de calquer maneira. Entón eu acabo por dicir que esa esplanada libre que lle estamos dando voltas todos tamén é completamente unha idea que non está plasmada. Non está plasmada. Obviamente se nos ten que pedir opinión tanto a vosotros, arquitectos, colectivos de toda índole, como a o mismo veciño de a pé. É normal que aí que se faga pois, unha zona de lecer, unha zona incluso con miras de comercio, como estamos falando, e entonces a mí me parece positivo. Noto vos a os tres en contra dunha maneira clara, que eu respeto profundamente. Luis, tío, sabes que temos falado, respeto profundísimamente. Para eso estamos aquí tamén. Exactamente. E o bonito é poder expoñer as ideas que cada un teña con ese respeto. Eu, en principio, falo como min mesmo, non falo como un ave, como un ave falarei, como digo, o próximo xoves, como outras cousas tamén, pero son partidario de que vaya para diante. Eso sí, acompañada de dúas cousas básicas: un transporte lanzadera fluido desde a estación hasta o centro de Lugo, e lóxicamente que melloren o tren, pero xa rapidamente. O próximo xoves vamos a ter aquí a DIF, a un delegado de DIF, e eso iremos. E logo, emisións de gases. Imos ver, a ver, así quitamos os autobuses que se meten no centro de Lugo, que contaminan o seu, e se deixan fora da propia cidades, e facemos unhas condicións que poden ser eléctricas ou poden ser de mínima emisión. Non se gana tamén ese efecto que ti estás falando. E xa termino porque non quero eu Raúl pediu palabra, ahora sí, me parece. A ver, sí, no, porque dijo algo que no es correcto. Bueno, correcto, que no es así. Bueno, primero que la peatonalización de unas ruas, unas calles, y cambiar el modo de relación de la movilidad de una ciudad con su entorno son cosas distintas. No tiene nada que ver. Yo estoy totalmente de acuerdo con la peatonalización de muchas zonas que lo pueden soportar, otras no lo pueden soportar. Luego, ser moderno por ser moderno, así porque sí, porque los demás lo hacen, tampoco me parece
me parece una razón, ¿entiendes? Yo de esta ciudad no vemos la, y de esta mesa lo estás poniendo, ¿cómo no la necesitas? Luego hay una cosa que sí, dices tú que no está expuesto esa plaza. Bueno, las bases del concurso, que hay ahora mismo, de la licitación, que no es un concurso, incluyen el derribo del edificio, ¿entiendes? O sea, que es que lo que quieren es arrasar con todo, eliminar el uso, eliminar la forma y eliminar la estructura urbana. Y además la base del concurso incluyen que hagas la propuesta de modificación del plan general. O sea, que lo que quieren es lo que han presentado en la foto. O sea, que no hay proyectos todavía, pero las intenciones las tienen todas. Y eso es contra lo que el Colegio de Arquitectos va a recurrir, precisamente con eso, contra esas intenciones. Bueno, y muchos errores que tiene esa licitación, que se salta la ley de contratos públicos, pues, hay luego cuestiones de forma, un montón. Tenemos una lista de razones, pero lo fundamental es esa, que no hay que hacer eso, hay que hacer otra cosa con más estudio, porque los factores que intervienen son muchos más. Eu quería apuntar algo como ciudadano de Lugo e desconozo por boa parte do que estades dicindo respecto ao que acaba de apuntar a persona que falou anteriormente. Non estou en contra da intermodal, pero cando seña necesaria. De momento, o primeiro que precisamos son trenes, e logo, pois, o mellor debemos faceros coincidir, tren e autobús, pero de momento precisamos trenes, e logo le demos a estación, eu diría que non a donde está hoy, que, vamos, xeográficamente aquilo é dificilísimo, sino como apuntaba a persona que interviu antes, donde aquel primeiro proxecto hacia a zona de Frisa, unha zona plana e unha zona con moi boas comunicacións. A mí pareceme que postos a intermodal sería estupendo, pero cando teñamos tren. E logo nun lugar que non sea ese, porque eu vexo como está sen Eufrasio, como está toda esa carretera da Fonsagrada que desde o hospital e desde a salida da autovía ten unha densidade de tráfico considerable. Fontiñas é un lugar terrible de tráfico, e se levamos aí todos os autobuses, eso vai ser imposible. E aparte que aquilo é unha especie de non sei, de cova, un lugar que, bueno, o progreso do barrio hai que atendelo, pero eu diría que de outra forma. Son partidaria da intermodal, pero primeiro tren, e despois xuntémonos. Adela, e logo despois dúas intervencións que están pedidas desde o público, por favor. Ben, o das emisións deu os datos Luís. Eu non o aclarei moito, porque como xa sabía que tiña eses datos del, pois non o aclarei moito, pero os autobuses que entran, supoño que vos dades conta, estades visualizando a estación de autobuses, entran os que ou ben saen pola Praza de Bretaña, camiño da normal, da escola normal, e logo Pintor Corredoira, e xa inmediatamente están nunha avenida amplia e grande e xa están saindo de Lugo, polo tanto a incidencia no casco, no que é o casco urbano, desde o meu punto de vista é mínima. Tropeza un pouco na escola normal porque cada un quere ir co seu coche, porque os papás van levar os nenes á escola da Anexa. Ben, iso é un costume que hai agora. Cando éramos pequenas íbamos andando desde Milagrosa, bueno, se decías o 18 de xulio daquel, con Rita, e viñamos andando desde ali e non nos pasaba. Ben, é outro modelo de cidade, non? Pero o problema se xenera nada máis aí nese punto. O resto é moi exento, moi libre. A outro camiño que collen é que baixan por Hermanitas, van despois por no, bueno, un trociño de San Roque, mínimo, pero logo xa baixan por Montero Ríos, por Montero Ríos, e xa están fora. Polo tanto, tampouco non hai unha gran, se vos fixades, a incidencia na cidade deses autobuses é mínima. Ora ben, se eu teño que transportar aos estudantes e os utentes, os usuarios da estación de autobuses, os que usan hoxe a estación de autobuses, teño que levar ali, aí sí que hai unha cantidade de tráfico que non existe neste momento. Por tanto, sí que hai emisións de gas de efecto invernadoiro, e iso, mira, é moi serio o que está acontecendo no mundo, non é porque eu sexa ecoloxista, é que o estamos vendo en todas partes. A terra é a nosa casa, e se manchamos o ar é o ar que respiramos, e temos que ir a reducir
emisións de gases e temos que ir reducir sobre todo residuos, porque aquí falouse, por exemplo, de demolición, e a mí cando escoito falar de demolición, pois éntrame vértigo, e o digo sinceramente, porque oficialmente hai unha serie de vertedoiros que están oficialmente pola Xunta, pero, por exemplo, isto está acontecendo no Carqueixo, en Muxe está acontecendo unha cousa parecida, é dicir, os residuos das construcións, a onde van? Por iso, como ecoloxista, defendo moratoria de construción, e os pobriños arquitectos que viven diso, pero non, moratoria de novas construcións implica unha cousa moi seria. Fixaivos, vos decir unha cousa, unha cousa é construir un edificio para arriba, ala, formigón, vale casi calquera como operario. Hai un arquitecto, hai un enxeñeiro, hai unha persona que controla as obras, pero como operarios vale casi calquera. Outra cousa é restauración dos edificios. Aí hai que ter cultura de restauración. Por lo tanto, se nós promovemos restauración e non construción, o que estamos promovendo tamén é un sustrato cultural que a nosa cidade está perdendo, porque se se vacía o centro, que xa se está vaciando, que pasa se se vacía o centro? Plantexaivos iso. Que pasa se se vacía o centro de Lugo? Quen mantén as casas do centro? Eu digo que vivo nunha casa do centro. Non sabedes o que me costou poñerlle teito. Bueno, moito. Non me importa porque a miña casa é a quero, pero foi realmente un esforzo enorme, non só de diñeiro, sino psíquicamente. É tremendo facer unha obra no centro. Iso sí que teria que ser facilitado, porque iso é ben de todos. E se pensamos en tirar edificios, construir edificios, veña pa diante, o que estamos é acelerando o cambio climático, o que estamos é acelerando a explotación das minas e a desprendimento de CO2, e o que estamos elevándonos ao caos mundial. E non pensedes que estou exagerando. E temos unha cidade linda, bonita, amable. Pois sigamos facendo peatonalizacións para que nos encontremos a xente na rúa e nos falemos. Temos dúas intervencións de público. Vale, pero vos enseñei aí, por exemplo, que é o que acontece con residuos, porque se falou, non? Benjamín. Bueno, perdón que vuelva a intervenir, pero es que hai unha cuestión que é o siguiente. Nuestros antepasados para mí fueron más inteligentes que los que somos ahora nosotros, por lo siguiente: el ferrocarril era La Coruña a Madrid pasando por Lugo. Sí. En la distribución para el resto de Galicia era Monforte, sí. Tenía unos talleres impresionantes. Sí. ¿De dónde se fueron esos talleres? A León. ¿Dónde se fue el centro de distribución? A Orense. El año pasado, viniendo yo de Madrid en ese tren que hay rápido, que dicen que es rápido, llegando después de la provincia de Zamora, voy a tomar un café y me dice el revisor: bueno, prepárese que la vamos en plan de tranvía. O sea, hasta Zamora vinimos a velocidad. Y me cayó el alma a los pies cuando llego a Orense y dicen: señores viajeros, los de Vigo y los de La Coruña, apense y cojan la línea 4. Dije: me cago en la madre, pero si esto era en Lugo. Vienen a la provincia de Lugo. ¿Qué está intermodal ni que nada? Primero pongamos el servicio y después pongamos el intermodal si es necesario. Pero esa estación de autobuses está ahí muy bien ubicada, porque están también en las ciudades antiguas, en donde los antepasados eran más inteligentes que nosotros y tenían otras cosas, y no de plazas de Ikea. Bueno, perdón. Muy rápidamente, hilando un poco lo que acaba de decir usted y lo que decía antes Benjamín, vamos a ver. Hay una cosa aquí que es el concepto de modernidad. O sea, vamos a hacer una intermodal porque es más moderno. Pues entonces tiramos la muralla porque es más moderno. Sí, es lo mismo. O sea, el razonamiento es el mismo. O sea, la modernidad, por la modernidad en sí misma, no existe, es un absurdo. Entonces, ¿por qué las ciudades tienen intermodal? Vamos a centrarnos en el debate. O sea, ¿la intermodalidad qué es? ¿Pasar de autobús a tren o tren a autobús? Si en Lugo la demanda es cero, ¿dónde está la necesidad de modernizar? Si me dijeras, oye, es que hay que coger un autobús urbano para no sé... Pues aún lo podría llegar a entender, pero es que no hay demanda. Entonces, nos estamos planteando, es que dentro de 50 años, dentro de 100 años, es que dentro de 50 años, dentro de 100 años, la estación de autobuses va a seguir mucho mejor ubicada donde está que en el quinto infierno. Y hay una cuestión de sentido común. Acabas de decir una cosa que además es lo que plantea también la alcaldesa y la Xunta y tal cual. Vamos a poner un autobús lanzadera que vaya de la intermodal al centro y de la intermodal y al centro. Pues entonces no cambies la estación de autobús de sitio. Dejas esa lanzadera que vaya de la estación de tren a la ronda, que vaya a la estación de autobuses y baja de tren. Ahí tienes tu intermodalidad.
Para los 4 gatos que van a coger el tren, la modalidad está ahí. O sea, ese recorrido de autobús que puede llevar 15 minutos, pues tienes un autobús urbano que te lleva de la estación de tren al autobús y el autobús al tren, esa ya ni 5 minutos. Y ahí tienes tu intermodalidad. No hace falta gastarse una salvajada de millones en cambiar de estación a un autobús que está a 800 metros de la de tren. Entonces, la intermodalidad está ahí. La Coruña tiene la estación de autobús a 300 metros de la de tren y no se les plantea tirar una y hacerla allá al lado, que es un disparate. O sea, no lo van a hacer. Y vuelvo al ejemplo de antes, Santiago le va a acercar al centro, Orense le va a acercar a Orzaiz y Madrid, hombre... No, Vigo cara a Orzaiz. Perdón, Vigo le va a llevar a Orzaiz y Orense le va a traer al centro. O sea, es que el futuro está ahí, el futuro está en que tú llegues a la ciudad y no tengas que coger otro medio de transporte. Por eso Madrid llevó el Cercanías a la Puerta del Sol y no lo dejó en Casa de Cristo. Y por eso en Madrid hicieron la estación de autobuses en el sur, la estación sur, ¿y qué les pasó? Que tuvieron que hacer la pedera de Moncloa. Porque la gente no quería ir tan lejos a coger el autobús y tuvieron que hacer la estación de Moncloa. El futuro no es alejar el transporte, es acercarlo. Y el ejemplo que pones de la peatonalización es buenísimo. Yo estoy a favor de la peatonalización. O sea, el hecho de que una cosa sea chocante no quiere decir que haya que ponerse en contra. Yo no estoy en contra de la intermodal y de estar tras la estación de autobús porque sea chocante. Somos gente bastante abierta a ideas novedosas. Estamos en contra porque nos parece poco práctico. Porque los datos de uso de la estación te dicen que no es práctico. Y el tema ecológico, si un autobús lleva 60 personas, con los datos de hoy en día, 28, estoy liando. No, lo apunté, como Rajoy, no entiendo mis propios nombres. Si un autobús lleva 60 personas, 32 van a ir andando a la estación de autobuses actual. 8 van a ir a la de tren. Con lo cual estás generando, en un caso, 28 viajes en coche y en el otro, 52. Ahí tienes tu ecología. Sí, ¿un autobús puede más que 24 coches de diferencia? No. No puede. Con los autobuses que hay hoy, no. Sí, toma la palabra. Nada, yo, a ver, comentar. La verdad, hasta no hace mucho tiempo, la verdad que tampoco tenía mucha información, ¿no?, para tener una opinión sobre esto. A medida que vais generando debate, Lugo Monumental, Adega, lo que voy recibiendo por internet, por dar mi opinión simplemente, que también es más una opinión personal, tampoco le veo sentido a este proyecto. No sé, a lo mejor es un poco anecdótico, pero ya me parece también por lo mismo, ¿no?, por lo del orden, la inversión en mejorar el ferrocarril o esto, que es antes. Yo creo que una estación de tren que cerró su cantina hace la tira, que lo intentó, pues eso, la volvió a cerrar. O sea, no sé, yo no sé si hay alguna estación de tren en la que si hay un mínimo servicio de trenes no se ha rentado una cafetería. No trabajo en la hostelería, pero vamos, yo creo que podría ser un buen indicador. Y después, también me gusta preguntar a este tipo de actos, partiendo de que tampoco es que tengan que recibir una invitación personal, pero creo que sí que, bueno, me gusta saberlo. ¿Habéis tenido la posibilidad, habéis querido... Tampoco quería preguntar, ¿habéis querido? Seguro que sí. Quiero decir, ¿habéis invitado al concello, representantes políticos? Vale, sí. No, está en lo público. ¿Perdón? ¿A que está en lo público? Sí, y no parece que esté. Vale. Yo, nada, es una simple sugerencia. En la época de Telelugo, cuando arrancó, en la época de Xulio Xiz, había unos debates bastante interesantes, en los que más o menos, ¿no?, tuve otra etapa, te tocó moderar. Y yo recuerdo que dejaban la silla vacía de los representantes que no venían, que habitualmente eran del ayuntamiento en aquel momento, y no sé, seguramente también de algún otro partido, da igual, casi lo de menos, pero eso, no sé, me parece realmente vergonzoso, pues eso, que ningún técnico, ningún representante político de Xunta, Concello, muestre interés por estar aquí, y me preguntaría por qué también, ¿no? Es decir, no tienen consistencia para defender sus argumentos, tienen miedo a confrontar, no sé. Es la época electoral, entonces. Si hubiera sido antes del domingo. Por supuesto, claro, pero aún así, no sé, de verdad, silla vacía, ponerte una silla vacía, o sea, limpiaría, porque me da bastante vergüenza, ¿no? Es decir, un poco más. Gracias. Por que non que este non treo na cara? Interven, anda. Sí, porque este é un debate. Eu non quero un micrófono, o que me planteo é aquí todo o mundo di hai que traer trens. Sí. Como si non quero micrófono, por favor. Como si fora unha cousa que colles por unha orella e atrás. Eu que digo, por que non se pon tanto énfase en traer trens, en manifestarse, en pedilos, en facer, porque eu ben vexo os que imos ás manifestacións. Eu son usuaria de tren. Podo decir que os datos da Xunta non concordan sempre, porque vamos a ver, xente que ven de Fonsagrada, La Mariña, de tal, a coller o tren a Lugo, hai. Sí.
e xente que ven desgraciadamente pola emigración de Barcelona, Madrid, que despois chega a Lugo e ten que coller un bus, tamén hai. O sea, eso de que cero non é verdade. Entón, eu non sei se é axeitado ou non. O que decía este señor, Valentín creo que se chama, a ver, a visión de futuro hai que tela, porque se os nosos devanceiros fixeran o mesmo, pois a estación de autobuses non existiría. Eu criei-me no barrio da estación. Era un barrio vivo, moi vivo. O sea, eu podo dicilo porque me criei ali. Era vivo, vivo de comercio, vivo de hostelería, vivo de xente. Hoxe día é un barrio deprimido, deprimido e deprimente. Porque ti dicías outro día que chegaches ás 12. Non cheguei hasta a madrugada. Bueno, da igual, a hora que chegaras. E que chegas ás 9:30, no que ven de Monforte, que os de Barcelona, por exemplo, que saen de pola mañá, o que decía este señor, que chegas a Monforte e te meten ali nese tren, e gracias que o hai, e é que te ves deprimindo, porque chegas a Lugo, desde hai un ano e pico non hai cafetería, aquilo está morto, o sea, realmente está morto. Entón, claro, é o que digo, se os nosos antepasados, que decía que son máis intelixentes, tiveran esa visión, a estación de autobuses nunca se faría, porque foron zonas que se deprimiron. A zona de onde saían os autobuses da Rúa de Castelao, arriba e abaixo, saían da Ronda, saían da Porta Santiago, quero dicir, son zonas que se quedaron, que tuveron que buscar a maneira de reconvertirse, porque, claro, de súpeto, toda esa xente que decía este señor, que é un movimento de xente que, e iso influye que gaste, desapareceu. Entón, claro, quizáis eso, igual agora non nos ven ben, pero eu que sei, se dentro de, eu non o vivirei, pero igual dentro de 30, 40 anos, resulta que é unha cousa maravillosa. Eu que me planteo que quizáis é eso. Muy rápidamente, dos cosillas, una por el tema de los datos. Eu non hai que teña nada contra a Xunta, pero que nestes datos non di a verdade tamén chorito. No, estoy totalmente seguro, pero mire, el problema de esto es que el estudio en el que nosotros nos basamos es el estudio para hacer la intermodal, es decir, son los datos que utiliza supuestamente la Xunta de Galicia, que yo no los apoyo, simplemente los uso porque no me los pueden discutir ellos mismos, claro. Son los datos que usa la Xunta para justificar que hace una intermodal, y según ellos, la intermodalidad es cero, según la Xunta, que es la interesada en hacerla. Entonces, si hicieron esa chapuza con los datos que usted, con toda la razón del mundo, me dice que son falsos, ¿cómo sabemos que el resto del estudio? En concreto que non é cero. No, totalmente de acuerdo. Pero entonces, ¿cómo sabemos que el resto del estudio está bien hecho si en eso se equivocan también? Entonces, el problema es que esto está todo hecho como está hecho, políticamente. O sea, el estudio dice una cosa y van a hacer la contraria. Después hay una cosa que sí que le tengo que rebatir, que no estoy de acuerdo, que es lo que decía de que la calle Castelao, yo vivía allí también, murió cuando se trasladó el autobús. No, la estación de Castelao, la calle Castelao... Dicen que se tuviera que reconvertir. No, pero es que esa calle murió cuando murió el tren, no cuando murió el autobús, no cuando se sacó el autobús de allí. Allí eran todo almacenes grandes de empresas, de mercancías, que trabajaban con el ferrocarril. Al morir el ferrocarril en Lugo, esa calle fue detrás, pero no fue culpa del autobús. De hecho, la Puerta Santiago por ahí no es tan mal. Es decir, ese punto, la degradación de ahí... Que reconvertir. Pero la degradación de esa zona la explica la caída del tren, no que sacaran de allí la estación de autobús. Sí, claro, pero que a caída do tren, a ver, porque estamos falando de ecoloxismo, vale? Non é moito máis ecolóxico usar o tren que usar o autobuses. Por supuesto. Por moito que os autobuses leven 50 persoas. Sí, es que nadie discute eso. Que non é tan doado para min como facedes vos un pouco ser compartimental. Está todo moito máis interrelacionado do que está. O ecoloxismo está moi ben, pero que o tren é moito máis ecolóxico. Ninguén fai aquí ninguna manifestación en aras o ecoloxismo do tren. Pero mire, hace unos meses hubo una jornada fantástica, me sorprendió, voy a reconocerles que me sorprendió que fuera fantástica, que se llamaba, organizada por Lugo Non Perdas o Tren, en la Diputación, no sé si viene usted, que era con 3 expertos de ferrocarril. Pues si usted estuvo allí, oyó lo que dijeron, que el ferrocarril es una decisión política, y que si mañana la alcaldesa de Lugo se planta en Adif y les exige, a Renfe, perdón, y se planta en Renfe y les exige trenes de cercanías en Lugo, para ir a Coruña, para ir a Orense, y con frecuencias razonables y con duración de viaje razonable, que es perfectamente posible, y que era una cuestión política, lo dijeron los 3 expertos que estaban allí. Tengo grabada más la intervención. Entonces, lo dijeron los 3, que era una cuestión política. Entonces, ¿por qué no tenemos trenes en Lugo? Porque no les da la gana. No tenemos AVE porque no hay criterios técnicos y no hay electrificación, en eso estamos de acuerdo todos. Pero ¿por qué no hay trenes normales? Porque no les da la gana. Luis, xa sei que a mellor non debo, pero quero poñer en riba da mesa
algo que eu teño unhas dúbidas tremendas. Pódeme correxir, Benxamín, porque seguro que coñecen o tema e seguro que vostedes tamén, non? A pregunta tamén vai para o arquitecto polo seguinte: certa formación política, ou algunhas, non hai moitos anos proxectaron o ferrocarril circular por toda Galicia. Insisto, circular, o sea, falando do de vía estreita pola costa e demais, o sea, que vaya Ferrol, Vigo, etc, circular. E engado unha pregunta que lle fago ao señor arquitecto. Si se fala de estación intermodal, estáse falando do lugar da Plaza de Conde de Fontao. Estamos a falar de 300, 400 metros ao sumo da ponte da Chanca. Estou cá a cavilar, e permítame a disociación do tema, estou pensando na ponte dos Santos e na ponte de Rande, que se expandiron. Pregunto, a ponte da Chanca é expandible, caros lados? A ver, La pregunta. contestar eso es exigir un estudio previo, pero intuitivamente te digo que no. No, porque mira, se pueden expandir cierto tipo de estructuras que son, digamos, lo que llamamos hiperestáticas, o sea, que son muy rígidas. Esa no es isostática, o sea que son todo una piedra encima de otra. Eso en cuanto tenga un esfuerzo lateral, va a actuar como igual. No, rotundamente no. Pero bueno, lo digo, es una opinión de mesa. Sí. Bueno, pero entenderme un pouco a irónica pregunta, ¿no? O sea, a ver cando chegue o ave por aí, a ver como se fai, ¿no? Bueno, yo vais... Tranquilo, que ese problema no lo vamos a tener. Habrá que darle una infraestructura propia, evidentemente. Además son, los puentes gasolares, si fijas bien, son sumamente, no vibran nada, o sea, son sumamente... No os engañéis, luego no va a tener ave. No os engañéis, no lo va a tener. No va a tener ave. Yo le digo más, tampoco estoy muy seguro de que lo necesitemos. Pero bueno, eso es otro debate. Pero luego no va a tener ave, eso lo tengo yo más claro que no lo vamos a ver ninguno de nosotros. Sí, eu quería che contestar que isto é que nós desde a Adega levamos bastante tempo unha loita, vamos, incluso eu fui ao Parlamento de Galiza nunha reunión previa que se fixo cando entrou o bipartito en que se podía reformar o Estatuto de Autonomía. Eu, claro, primeiro que dixen é, por favor, os diputados están aquí, saben que eu non podo vir en tren desde Lugo a Santiago, sábeno, e mirei para todos, a ver quen me decía, claro, eles van en coches e os levan uns choferes e non saben o que acontece, pero incluso fixemos unha manifestación diante do Concello, nos disfrazamos con carros, había xente que dicía, como son os vagóns, porque hai rapaces en Lugo, xoves que non saben, nunca baixaron ao tren, non saben como é, quedou en desuso. Entón, eu fui ver, cando veu Pepiño, como se chama? Pepe Branco a Lugo, eu leveille un papel para entregarlo, o anterior alcalde pareceulle moi mal, porque dice, anda, veñen estes a incordiarte, que lle incordien ao partido. Eles veno desde o punto de vista de partido político, non ven máis que as necesidades das persoas. Pero quero dicir que desde a Adega sabemos que o tren é máis as tres cousas, o máis seguro, o máis ecolóxico e o máis económico. Eso sabemos. Tamén, quero dicir que esta liña que ves aquí, por exemplo, non é moi boa, este plano non é moi bon. Ora xa está reformado porque primaron Ourense en lugar de primar Monforte, que para nós foi un pau. Pero por que foi un pau? Porque o que se acaba de decir aquí non hubo ninguén que fose a dar un puñetazo arriba da mesa e decir, te levanto o povo como non me poñes o tren que necesito. E por que íbamos detrás deles? Que esta que a xente non se Pois porque o povo non vai ir detrás. Iría. Eu vexo que non tanto, Bueno, como hemodinámica vaya si fuimos. Cuando as cousas se moven ben, vaya que sí. Despois xa... No, hombre, la manifestación más grande fue la última. Sí. Cada vez iban No, ahí te digo la mayor. La manifestación más grande... Casi todas. Y yo también, las manifestaciones de la última de todas, que fue antes de las elecciones del 2000, no me acuerdo, de las municipales que fue cuando controlaron, esa fue la mayor de todas, que fue cuando llegó a las coronas de flores. Esa fue terrible, fue la más grande de todas, con diferencia. O sea, luego se moviliza cuando también hay alguien delante que tire del tema, pero cuidado, alguien que sea válido, es decir, tiene que ser un dirigente político relevante, pues un alcalde o una federación así bien apoyada y bien cubierto. Entonces, así sí que funcionamos, pero luego somos muy raritos, luego somos una gente muy rara. Porque, por ejemplo, el tema del tren en Lugo, a mí lo que me preocupa es que aquí va a pasar una cosa. Yo soy medio brujo para estas cosas porque las ves venir.
Lo que nos va a pasar es lo siguiente. Van a sacar la estación de autobuses de donde está. La van a poner en la supuesta intermodal. Y ya está. Eso es lo que va a pasar. No se va a hacer nada más. Ni va a haber estación de tren nueva, ni va a haber tren mejor. Solo lo que van a hacer es empeorarnos el servicio de autobuses y se acabó. ¿Por qué? Porque aquí hay dos administraciones. Por un lado está Adif, que va al paso del caracol, y por otro está la Xunta, que tiene el año que viene elecciones. Claro, entonces hay dos tiempos, el tiempo político y el tiempo real. El tiempo político que dice que Feijóo el año que viene, o quien sea que se presente, tiene que vender algo en Lugo, y como en San Fernando no nos lo van a tocar, nos van a vender el traslado de la estación de autobús. Y nos vamos a encontrar con la coña de que nos van a quitar el autobús de donde está para no tener intermodalidad real, porque no vamos a tener trenes, vamos a seguir igual. Porque mientras no haya una plataforma ciudadana, apolítica de verdad, no las caralletas que nos venden por ahí, que el otro día leí un artículo muy divertido que decía que con el tema del tren luego estaba viviendo una espera, ¿cómo era? Una espera ilusionada. Esa es la visión de Lugo no perdas el tren de lo que estamos ahora. Estamos con una espera ilusionada. Entonces, como estamos con esa espera ilusionada, no protestamos. ¿Por qué? Porque los que pagan los cheques son los mismos que están ahora mismo aquí. Ese es el problema de fondo. Que luego estamos tan politizados, hasta cuando no lo parece, que da asco. O sea, yo no veo a nadie que mantenga el mismo discurso cuando gobierna Rajoy que cuando gobierna Sánchez. No lo hay. Porque al final depende todo el mundo de subvenciones, todo el mundo está con la subvención para arriba y para abajo, y claro, que el que paga los talones manda. Y fin de la historia, no hay más vueltas que darle. Antes era Cacharro y ahora es el PSOE, da igual. Es lo mismo. Y los mismos que cobraban antes y defendían unas cosas, ahora defienden las contrarias. Y se quedan más anchos que largos. Y esto es así. Vamos, que solo nos queda el suicidio. No, el suicidio no, lo que nos queda es despertar. Nos queda despertar un poco, pero el problema es que cuando dices ciertas cosas y vas contra ciertas cuestiones establecidas, parece que eres Satanás. Y no. O sea, en vez de utilizar el argumento de es que lo dice fulanito que... No, usted no me ataque la persona, atáqueme el fondo del asunto. Usted dígame por qué es más moderna la intermodal. Así por las bravas. ¿Más moderna por qué? Por los 15%, 10%, 5%, el que sea, de usuarios que vienen a coger el autobús y jodemos, con perdón, al otro 52% que van dando en la estación para que no pueda ir. Ese es el problema de fondo. Yo no me cierro rompando la intermodal, lo que quiero es un estudio de verdad. Porque usted bien decía, este estudio es una patochada. Pues hagan un estudio de verdad, hablen con la gente de verdad. Y un tema tan bestial para el futuro de la ciudad, vamos a hablarlo todos juntos y vamos a exponer argumentos, no tonterías, y datos reales. No vamos a trabajar con supuestos, porque es lo que está pasando ahora. O tren en Lugo chegou por o esforzo do Conde de Pallares, entre outras persoas. E costoulle moito esforzo traer o tren a Lugo, moito. E a pouco non tiene unha muralla para hacerlo. Moitos, e a pouco, sí, No, literalmente, porque iba por aí. Sí. Pero foi un esforzo moi grande. E para Lugo foi unha revolución e foi unha gran cousa. Unha cousa que cambiou a Lugo. E todos os que temos unha certa idade nos lembramos de que para ir a Coruña o primeiro que pensabas era no tren. E para vir de Coruña a Lugo tamén. O que pasa é que eu penso que é necesario, eu estou moi contenta de escoitar a xente, porque realmente estamos facendo o que había que ter feito. É un debate, somos poucos, non vamos ser significativos, pero gustaríame que estuveran máis medios de comunicación aquí, sobre todo, para que escoiten a xente, para que vexan que pode haber un foro de debate onde a xente pense, onde a xente discuta e onde a xente se implique nos problemas do común, porque isto é o exemplo do común, isto é un común, o transporte da cidade. E desde o punto de vista dos ecologistas, o tren debía de ser o medio de transporte privilexiado. Que acontece? Que nós podemos ter tren para toda Galicia. Desde o punto de vista de Adega, nos preocupa moito máis que haxa unha boa comunicación dentro de Galiza e incluso Vigo-Oviedo, por exemplo, que estaba programado con Primo de Rivera, o vello, claro, non? Sí, estaba programado e aprobado. Era unha línea que además que pasaba por Lugo e era Vigo, Lugo, Oviedo. Eso, por exemplo, estaba moi ben. Nós temos perdón? Sí, exacto. Cruzaba Galiza. Ben, e logo tamén como ecologistas pensamos, as vías están feitas, o terreno xa está destrozado entre aspas, non? Pois aproveitemos iso que está feito. Entón, si queremos, podémonos mover por toda Galiza para ir de Lugo a Santiago e faría falta, supuestamente, desde Curtis a Lavacolla son 42 kilómetros, máis ou menos que igual, máis un enxeñeiro igual
o dice, pues por aquí non podería, por aquí sí podería, pero que significa iso en comparación con unha obra grande? Se eu quero ir a Ferrol desde Lugo, teño que pararme en Infesta e esperar unha hora a que veña un tren que cruce ali, me vou tomar un café, ni siquiera hai cafetería ali na estación, hai unha cafetería ali, unha señora que está lonxe, e xa te avisan os veciños que xa ven, e vas correndo. É dicir, estamos falando dunha cousa que os galegos non temos por que soportar iso. Non deberíamos de soportar iso. Entón, perdón, desde Ferrol hasta a fronteira francesa, simplemente con moi pouco gasto, podíamos estar comunicados perfeitamente. E desde Ferrol ao Porto e Lisboa, podíamos estar comunicados perfeitamente. Entón, meteremos na cabeza, non somos a esquina de España, ni a esquina de Europa, somos o nariz de Europa. E iso é o que temos que reivindicar, porque somos un lugar privilexiado, no mapa mundi, somos un lugar privilexiado. Entón, intermodalidade, eu toda, con barcos, trenes e autobuses. Non, estou falando da Citroën de Vigo, non estou falando de memoria. Estou dicindo que a Citroën de Vigo querería ter un tren, ainda que fose lento, non lle importaría, porque mete os coches todos ali. Entón, e ten o barco e ten o tren. Entón, nós o que tiñamos era que ter unha mínima sensatez e idea do país que temos e implicarnos na cousa común. Eso xa sei que é predicar, pero tamén vale, non? Un poquinho. E agradecervos moitísimo que estedes aquí, porque estamos nun foro. Quero intervenir. Perdón. Lo que está diciendo usted tiene toda la razón. En el tema de la vertebración del ferrocarril en Galicia, que es nefasta, porque incluso ahí puede participar también el aeropuerto de Santiago, porque incluso la gente de la costa, es decir, yo creo que la provincia de Lugo, desgraciadamente, yo llevo aquí 50 años, así que ya creo que soy de Lugo, pero ha quedado olvidada es una apreciación mía, por falta de peso político, digamos. Es una provincia, que tiene mucho potencial, pero es un potencial que está ahí y no se aprovecha. Hace poco leí en el periódico que corrígeme Luis, igual lo sabes mejor que yo, la autoridad portuaria cobra las tasas, la está gestionando Ferrol. Luego es la única provincia de España que no tiene autoridad portuaria propia, provincia con costas, claro. Exactamente. Tampoco tiene. Exactamente. Entonces, un ejemplo. Después, los pueblos de la costa, prácticamente con Lugo, a través del ferrocarril y comunicados. No podría haber un sistema vertebrado de ferrocarriles al aeropuerto, a Santiago, y si hay alguien de Coruña y de Vigo, me va a decir que lo que estoy diciendo que es una barbaridad. ¿Para qué tenemos 3 aeropuertos como los tenemos, por ejemplo? Con el gasto tan grande que tenemos, que viene gente de fuera, de países nórdicos, de Alemania y tal, pero ¿cómo? Dicen, no, ahora vamos al aeropuerto. ¿Y cuánto está? ¿Habrá 2 horas? No, aquí a 50 minutos tenemos ya. Y aquí hay otro. ¿Pero cómo que hay otro? No se lo cree. Eso no se lo cree. Bueno, entonces, veo que Lugo, en las comunicaciones, pues, está desprotegida, olvidada, de la mano de Dios. Es decir, no hay golpes en la mesa, no hay nada. Y solo nos venden humo cuando vienen elecciones. Entonces, ¿qué medios de transporte tenemos actualmente? Bueno, para distintas capitales de España es negro para las combinaciones, incluso para los horarios. Porque el aeropuerto, para ir al aeropuerto, bueno, la autovía a Santiago, ¿cuánto lleva? 25 años. Y si lo cuentas a mí, va a ser 25, cerca de 25. Y no se lo cree nadie. Entonces, yo... Mire, eso es un poco lo que decía yo antes. Lugo tiene... Antes me decían que era pesimista por decir que luego no va a llegar el AVE. A Lugo no va a llegar el AVE, insisto. Tenemos las 6 porque estamos de camino para La Coruña. No se engañen. O sea, si fueran más, si a La Coruña llegaran antes, pasando la autovía por Ribadeo en vez de por Lugo, Ribadeo tendría las 6 y Lugo no. Olvídense. Miren, el planeamiento de AVE que hay ahora mismo es Ferrol, Coruña, Santiago, Pontevedra, con un ramal a Vigo, Orense y el resto de España. Luego lo dejan fuera. El planteamiento de mercancías es exactamente el mismo, con una variación por Monforte, pero que curiosamente no pasa por Lugo. Es decir, ni mercancías ni personas. Y hay otra cosa, del tema de la intermodalidad, que a mí me hace mucha gracia. Te dicen es que la Unión Europea tiene políticas de intermodalidad, y te lo dicen como si fuera una verdad escrita en piedra. Es verdad. Para mercancías.
La Unión Europea, en todos los documentos, y consulté unos cuantos, cientos de páginas, solo tiene una mención de pasada para los pasajeros, de aquella manera, pero la intermodalidad se inventó para mercancías. ¿Por qué? Porque es lo que decías antes tú, que tú llegas en un barco a Vigo con esos contenedores mamotreto y lo que quieren es que en Vigo llegue un tren para meter los contenedores en el tren y que vaya a destino. Pero no para los viajeros, porque el viajero es muy fácil de mover. El viajero lo metes en un autobús urbano, o si es poquito lo metes andando. Los 900 metros que tenemos en Lugo, en Vigo, vamos, les daría la risa floja porque mueve un contenedor 900 metros. No es lo mismo. Ahora una persona la mueves en un periquete. La intermodalidad no está pensada para viajeros, está pensada para mercancías. Eso por un lado. E insisto, Lugo no va a tener AVE, jamás, porque si hubiéramos querido tener AVE, miren, en el 2009, Feijóo en la campaña del 2009 creo que fue, cuando fue la primera vez que entró a la Xunta, prometió aquí en Lugo, estaba yo allí, prometió que si el Estado no hace la electrificación de la vía Orense-Coruña, la hará la Xunta bajo mi mandato. Ata hoxe. 2007, perdón. Aún estamos esperando y no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque en Lugo no pintamos nada. Nada. Los diputados que hay del PP en Lugo, en Santiago y en Madrid tiran por los otros lo que tiran. Y algunos amigos personal mío y a todos han hecho una bronca terrible. Pero es que los otros igual, porque no es una cuestión de partidos. En Santiago lo normal es que si tú quieres ser alcalde de Lugo y eres diputado en Lugo, cuando fue lo de hemodinámica, normal es que le montes un Cristo a tu jefe y digas, mira macho, o me pones hemodinámica o me voy. Se acaban de aprobar 75 millones para eso. Para hemodinámica. Sí, no, para la electrificación Lugo Monforte. Sí, bueno, que esa es otra. Decían que eran 500 millones y ahora son 75. Claro, pero cuidado, pero es que esto lo prometieron en el 2007, estamos en el 2019. 222. Pero luego, y después falta Lugo con eso. Me lo dijo aquí el señor Ábalos, no nos pide peso. Que lo encontré en un restaurante. Me lo encontré en un restaurante y me lo dije. 222 millones. Sí, pues si aprobamos 75 me faltan, bueno, soy de matemáticas, 250 más o menos. Es decir, en Lugo tenemos un peso nefasto porque solo funcionamos por campañas orquestadas más o menos por 4 o 5 amiguetes que dicen, bueno, ahora vamos a pedir esto. ¿Para qué? Para joder al de enfrente. No por otra cosa. O sea, y funcionamos así, es tristísimo. Yo soy más lucense que la muralla, pero a veces me da, de verdad, me da mucha pena. ¿Quería intervenir? Sí. Me estoy recordando cosas. Manuel Becerra, que fue un político que tiene una plaza en Madrid, sí. Y luego tenemos una calle, tenía una calle del Progreso y ahora le pusieron una callecita pequeña. Y embajador en Cuba. Pretendía un tren que pasase por Becerra y fuese a la costa. Claro. Y ahí está. No ha sido nada tampoco. Bueno, es que yo si tuviera que pedir un objetivo como ciudad, o sea, como provincia, pediría ese. Mucho antes que el intermodal y mucho antes. Yo pediría un tren a la costa, hombre. Pues él tenía previsto esto y no se le hizo caso. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces tenemos la idea de que los estudios públicos siempre están bien hechos. Claro, lo hacen gente muy sesuda, que gastaron muchos millones. Pues les voy a poner un ejemplo, la A8. O sea, mayor desastre que es. La 8 ya no es ni por dónde vaya de altura que ir a pasar. La 8 no tiene que pasar por Mondoñedo, es una estupidez. La 8 por sentido común tiene que pasar por Pastoriza, lo sabe cualquiera. Pero no, porque había que pasar por Mondoñedo porque por intereses políticos. Y al final funcionamos así. El alcalde de turno tira no sé dónde, y aquí resulta que nuestro alcalde de turno, desde hace 30 años, aquí nadie tira nada. Puedo hacer más en Madrid que, claro, que luego pudo hacer. Eso de ese tren que dis, mira, hai unha canción que cantan en Villafranca, que é así, hermosa villafranquina, que contenta vas a estar, con el tren arriba de o que es Puerto de Mar. Sí, E iso é porque, eso son, mira, as cosas populares a veces hai que facerlles caso. Son graciosas, pero hai que facerlles caso porque teñen un fondo. Eso é porque o tren de a Ponte Nova, o sea, a Ponte Nova tiña interese polos fornos, e entón había un tren que chegaba a Ribadeo polo porto para embarcar e desembarcar. En vez de levantar esa vía, o que había era que tela aproveitar, porque está feita, porque o lugar está feito, e entón era menos, o sea, era desde moi ben, hermosa Villafranquina, que contenta vas a estar, pois eu tamén contentísima, porque de Villafranca seguro que pasaba por Lugo. Entón, me viría de Villafranca a Lugo, de Lugo a Ponte Nova e a Ponte Nova a Ribadeo. Que ben, que é o que necesita a provincia. Entón, desde o punto de vista ecolóxico, que temos é que facerlle as menos feridas posibles á terra. Entón, se xa están feitas as feridas, aproveitar esas feridas para podernos mover. E aínda como me gusta eso, non sei se lembrades aquelo de cando chegou o tren a Lugo, decía, quen era aquela señora de capota blanca que viña no tren? Era xa muller de Alfonso, a raíña de España, Nora de Isabel. E dicía, aquí cantábase. Entón, esas cousas a veces tamén é bon sabelas, non? Porque forman parte do pouso cultural dunha cidade e nos dicen a importancia que tiveron certos feitos, non?
Bueno, era un pouco así a anécdota. Simplemente vou poñer así unha cousiña así para porque me gustaría que si nos quedamos con algunha idea, para min é achegar o transporte ás persoas e non as persoas ao transporte. E, bueno, esa polo menos sería a idea. Bueno, pues nada, moitas gracias. E se hai algunha persona que teña algunha cousiña máis... La última reflexión que les invito es a pensar, piensen en las ciudades grandes, piensen en Londres, piensen en King Cross. Díganle a los Londres que le quitan King Cross de ahí. O a Roma que le quitan la estación de... no me acuerdo cómo se llama, Termini, que se la quitan. Díganle a esas ciudades que es un disparate. Y aquí nos están diciendo, proporcionalmente, que lleven la estación al pueblo de al lado. Es una auténtica locura. Por la cuesta, no digo por la distancia, sí. La distancia evidentemente es ahí al lado, pero por la cuesta. Y si encima la solución es poner una lanzadera, déjala, pon la lanzadera, pero deja las estaciones donde están. Ahí tienes tu intermodalidad. Es que es absurdo. O sea, aquí estamos diciendo que llegas en autobús, te subes al urbano y a 3 minutos tienes la estación de tren. Te llegas en tren, en 10 minutos, vais a un poquito más y te das toda la vuelta, en 10 minutos estás en el autobús. Ahí está la intermodalidad que necesita Lugo, que tampoco es esto Barcelona, no nos hace falta tampoco mover 5.000 viajeros al día. No hace falta. Y en el intermedio estamos perdiendo un edificio magnífico, que podrá gustarte más o menos, pero es un buen edificio. Constructivamente, o sea, es sólido, no se va a caer. No se cae. No, téñame. Por ejemplo, la sala de espera, que es aquella que está encima de las taquillas, lleva cerrado pues 30 años. Déselo al del Mencía que monte ahí una terracita y ya verá lo que dura eso cerrado. 5 minutos. Pero claro, hay que darle movimiento. Lo que vamos a hacer es arruinar una cosa y después decir que la tienes porque está arruinada. Claro, es que así, acabamos con todo. Y yo creo que el ejemplo del Gran Teatro creo que es bastante significativo. Bueno. Es mucho más moderno el auditorio que vamos a tener. Ya. ¿Por qué no se hizo el auditorio de San Fernando? Uy, buena pregunta. Buena pregunta. Y no allá abajo, allí no hay cuesta. San Fernando supuestamente porque aparece un informe de cómo... Es el mejor debate. Yo creo que... Sí, nos seguimos con los debates. Vamos a entrar ahí. Solo una cosa, yo creo que ahí todo el auditorio de San Fernando, o sea, lo que tampoco es que puede, para mí, es alterar la arquitectura de un cuartel. Con el proyecto estamos, sí, bueno, pues ya nos vamos, sí, se nos va la pinta. Pero bueno. Sí. Si vedes ese edificio está moi ben para poder poñer unhas placas solares encima. É dicir que eu non sabía por que era plano, agora xa me enterei porque estaba pensado para un helipuerto. Tamén estaría ben, oye, por que non? Quiere decir que aguanta hasta un helicóptero. Claro, entón, oye, diría que decentalo un pouquiño, telo ben pintadiño, pero desde logo placas solares no teito. Por dentro necesita bastante. Bueno, tú coñeces as estacións de autobuses de toda Galicia? A de Coruña, sí. Está suciña, abaixo. A de Santiago? Horrible. A de Vigo? Horrible, é siniestro. A Dorense es la peor de todo. A Dorense é un morro de medo se me deixan ali a medianoite, La próxima opción, Luis, es... Bueno, pues, oye, moitas gracias a todos, Gracias ao moderador, que nos moderou moi profesionalmente, Sí, sí.